¿Alguna vez has intentado contar ovejas y te has dado cuenta de que el rebaño nunca termina? Todos hemos tenido una mala noche, una de esas noches donde das vueltas en la cama, miras el reloj, las 3:00 a.m., las 4:00 a.m., y sientes esa frustración, ese picor detrás de los ojos. Al día siguiente estás cansado, irritable, quizás te tomas 3 cafés y sobrevives. Pero, ¿y si esa noche nunca terminara? Imagina perder la capacidad de dormir. No me refiero a tener dificultades, me refiero a que el interruptor de apagado de tu cerebro se rompa para siempre. Pasan los días, las semanas, los meses, tu mente se fragmenta, empiezas a soñar, pero estando despierto, y al final llega el silencio definitivo. Esto no es una película de terror, es una realidad médica. Se llama insomnio familiar fatal y es, probablemente, una de las enfermedades más crueles que existe. Hoy en Prisma de Datos vamos a entrar en la oscuridad para conocer la historia de una maldición genética, de proteínas zombies que devoran el cerebro y de una familia que ha vivido aterrorizada durante siglos. Apaga las luces, si te atreves. Nuestra historia comienza en uno de los lugares más bellos y misteriosos del mundo, Venecia, Italia. Pero no vamos a hablar de góndolas ni de carnavales. Vamos a hablar de un secreto que se guardó bajo llave durante más de 200 años. Imagina ser parte de una familia distinguida. Todo parece normal, hasta que uno de tus tíos, o quizás tu padre, comienza a actuar de forma extraña a los 50 años. Primero, es solo un poco de sudoración excesiva. Las pupilas se vuelven pequeñas, como cabezas de alfiler. Luego, la incapacidad de dormir la siesta. Y después, el insomnio total. En cuestión de meses, esa persona que amabas se convierte en una sombra, caminando como un sonámbulo hacia la muerte. Durante generaciones, la familia lo llamó simplemente la maldición. Los doctores de la época decían que era encefalitis, locura o estrés. Nadie sabía qué pasaba, y la familia, por miedo al estigma social, prohibía hablar de ello. Los registros se ocultaban hasta que llegamos a 1984. Conoce a Silvano, un hombre elegante, culto, de 53 años. Silvano estaba en un crucero cuando se miró al espejo y vio algo que le heló la sangre. Sus pupilas eran minúsculas. Silvano sabía lo que eso significaba. Había visto morir a su padre y a sus hermanas de la misma forma. Sabía que su tiempo había terminado. Pero Silvano hizo algo que sus antepasados no hicieron. En lugar de esconderse, fue a la Universidad de Bolonia y buscó al doctor Ignacio Reuter. Silvano le dijo al doctor unas palabras que cambiarían la neurología para siempre. Dejaré de dormir y en unos meses moriré. Por favor, cuando eso pase, tomen mi cerebro y descubran por qué. Silvano no buscaba una cura para él. Sabía que era tarde. Buscaba salvar a sus sobrinos, a sus hijos, a las futuras generaciones. Gracias a su sacrificio, el mundo médico abrió la caja de Pandora, y lo que encontraron dentro del cerebro de Silvano no era un virus ni una bacteria. Era algo mucho más extraño. Antes de explicar qué causó esto, necesitas entender qué se siente. ¿Cómo es morir de insomnio? No es solo estar cansado. El insomnio familiar fatal es una tortura progresiva que se divide generalmente en 4 fases, 4 escalones hacia el abismo. Fase 1, el inicio, 4 meses. Todo empieza con un insomnio progresivo, pero no es el insomnio común. Viene acompañado de ataques de pánico y fobias extrañas. De repente tienes miedo a quedarte solo, o miedo a las moscas o a objetos cotidianos. Tu cuerpo entra en un estado de lucha o huida permanente. Tu presión arterial sube, sudas profusamente, tu corazón late rápido. Imagina correr una maratón mientras estás sentado en tu sofá intentando leer el periódico. Tu cuerpo no puede relajarse. Nunca. Fase 2. Alucinaciones. 5 meses. El sueño desaparece casi por completo. Aquí es donde la mente empieza a quebrarse. El cerebro, desesperado por soñar, empieza a proyectar los sueños en la realidad mientras estás despierto. Ves cosas que no están ahí. Animales en la habitación, gente que ya murió. Los pacientes entran en un estado llamado estupor onírico. Están ahí,
sentados, con los ojos abiertos, haciendo gestos como si estuvieran tejiendo, o peinándose, o comiendo. Pero no hay nada en sus manos. Están viviendo un sueño atrapados entre dos mundos. Si les hablas, despiertan un segundo, te contestan con coherencia y vuelven a caer en el abismo. Fase 3. Pérdida total. 3 meses. El cuerpo colapsa. La pérdida de peso es brutal. El sistema que regula tus hormonas y tu temperatura corporal falla. Eres un prisionero en un cuerpo que se consume a sí mismo a una velocidad aterradora. Fase 4. El final. 6 meses. Demencia. El paciente deja de responder al mundo exterior. Se pierde la capacidad de hablar, de moverse voluntariamente. Es el coma vigil. Y finalmente, el cuerpo se rinde. La muerte llega, usualmente por agotamiento o infecciones respiratorias. Desde el primer síntoma hasta el final, pueden pasar entre 7 y 36 meses. Meses sin una sola noche de descanso real. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué causa esto? ¿Por qué el cerebro de Silvano decidió dejar de dormir? Aquí es donde entra el concepto más aterrador de la biología moderna: los priones. Para entenderlo, imagina que tu cuerpo es una ciudad construida con ladrillos de Lego. Esos ladrillos son las proteínas. Tienen que tener una forma perfecta para encajar. Un prión es un ladrillo de Lego deforme. Está mal doblado. En la mayoría de las enfermedades tienes un invasor, virus, bacteria. Aquí no. Aquí es tu propia proteína la que te traiciona. Cuando una proteína priónica toca a una proteína sana en tu cerebro, la fuerza a cambiar de forma, la convierte en otro prión. Es como un zombie. Muerde a uno y ahora hay 2 zombies. Muerden a 2 más. Ahora hay 4. Es una reacción en cadena exponencial e imparable. En el caso del insomnio familiar fatal, este ataque ocurre en una zona muy específica: el tálamo. El tálamo es la estación central de tu cerebro. Todo lo que ves, oyes y sientes pasa por ahí. Pero también tiene una función crítica. Es el interruptor de la luz. Cuando te vas a dormir, el tálamo cierra las puertas sensoriales para que tu cerebro descanse y procese información. En los pacientes con IF, los priones carcomen el tálamo, lo llenan de agujeros como una esponja. Literalmente, destruyen el interruptor. El paciente quiere dormir, sus ojos están cerrados, pero su cerebro sigue encendido, recibiendo señales, incapaz de desconectar. Es un motor acelerando en punto muerto hasta que se funde. ¿Y por qué pasa? Por una mutación genética minúscula. Un error en el codón 178 del gen de la proteína priónica. Un solo error tipográfico en tu código genético. Una sola letra cambiada entre miles de millones es la diferencia entre una vida normal y esta pesadilla. Y lo peor, es dominante. Si uno de tus padres tiene el gen, tienes un 50% de probabilidades de heredarlo. Es una moneda al aire. Cara, vives. Cruz, mueres. Sé lo que estás pensando. Uf, menos mal que esto es genético y mi familia duerme bien. Bueno, tengo una mala noticia. Aunque el 99% de los casos son genéticos y se rastrean hasta unas pocas docenas de familias en el mundo, en Italia, España, Alemania, existe una variante llamada insomnio fatal esporádico. Ocurre muy raramente, pero ocurre. Sin padres enfermos, sin historia familiar. Simplemente, un día, una proteína en tu cerebro decide plegarse mal por azar y la pesadilla comienza. Es tan improbable como que te caiga un rayo 2 veces, pero la posibilidad no es 0. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la fragilidad humana. Vivimos obsesionados con la productividad. Decimos, ya dormiré cuando muera. Tomamos bebidas energéticas para aguantar más. Pero el insomnio fatal nos enseña una lección brutal. El sueño no es un lujo. El sueño es la base de la vida. Sin sueño, no somos humanos. Sin sueño, nuestra identidad se disuelve. ¿Hay esperanza? Durante décadas, la respuesta fue un rotundo no. Pero gracias a la familia italiana que rompió el silencio, hoy hay estudios clínicos en marcha. Se están probando antibióticos como la doxiciclina que parecen dificultar que los priones se agrupen. Se están desarrollando terapias genéticas. No hay una cura hoy, pero por primera vez en la historia hay una lucha.
La próxima vez que te cueste dormir, no te enfades. No maldigas al despertador, tómalo con calma, respira. Porque tener la capacidad de cerrar los ojos, desconectar del mundo y sumergirte en los sueños, es el regalo más subestimado que tenemos. Es el mantenimiento que nos permite ser nosotros mismos al día siguiente. El insomnio familiar fatal es una enfermedad rara, muy rara. Las probabilidades de que la tengas son infinitesimales, pero su existencia nos sirve de espejo. Nos recuerda que somos biología compleja y delicada. Si esta historia te ha mantenido despierto, lo siento, pero espero que también te haya abierto los ojos a las maravillas y horrores de nuestro propio cerebro. Si te ha gustado este viaje por la neurociencia más oscura, dale al botón de me gusta antes de que se te olvide y suscríbete a Prisma de Datos. Aquí, la realidad siempre supera a la ficción. Dime en los comentarios, ¿cuál es el máximo tiempo que has pasado sin dormir y qué sentiste? Los leo.